¿Qué es la cultura? Hace 2000 años Cicerón hablaba de la importancia de cultivar el espíritu. Esta idea de cultivar cultura permaneció en el tiempo y hoy en día tenemos ministerios de cultura, carrera de gestión cultural, se habla de cultura general, basta con que uno memorice algunos datos históricos, nombres de libros y autores para que ya lo consideren una persona culta. Pero acá nos interesa el concepto antropológico de cultura, así que vamos a dejar todo esto de lado. A finales del siglo XIX, cuando la antropología se estaba consolidando como disciplina científica, el inglés Edward Taylor nos dice: la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Es el medio de estudiar las leyes del pensamiento y la actividad humana. Estas últimas palabras resumen un poco la definición. Hábitos y capacidades adquiridas por una persona en cuanto miembros de una sociedad. Taylor nos está diciendo que mientras seamos parte de una sociedad, poseemos cultura, hayamos escuchado o no a Mozart. Cabe recordar que para el antropólogo inglés, la humanidad forma parte de la naturaleza, por ende está sujeta a las mismas leyes que ésta. Conforma además una única cultura, la cultura humana, que está en distintos grados de evolución. En otro momento ahondaremos en el pensamiento de Taylor. Por ahora baste decir que cualquier definición que se dé de cultura va a tener en cuenta lo dicho por el antropólogo inglés. Así todo, su concepto de cultura no nos permite ver cómo se origina la cultura y cómo se desarrolla. Al otro lado del océano, el estadounidense y padre del particularismo histórico Franz Boas va a agregar a esta definición de cultura la relación con el ambiente y también la idea de que estos elementos no son independientes, sino que poseen una estructura. Recuérdese que Boas había construido su obra principalmente pensando en contra del evolucionismo que pregonaba Taylor. Esta idea de estructura convertía a la cultura en algo coherente, pero también y principalmente en algo sincrónico, rompiendo o intentando romper con las ideas del evolucionismo de los distintos grados. Pero, al caso, va a ser Alfred Kloeber el que nos dé una definición de cultura que nos permita saber cómo se transmite y se desarrolla la cultura. Va a decir que la cultura consiste en unas estructuraciones explícitas e implícitas de y para la conducta, adquiridas y transmitidas mediante símbolos que constituyen un logro definitivo de los grupos humanos y que incluyen sus materializaciones en los artefactos. No está de más suponer que los símbolos a los que se refiere el antropólogo estadounidense son el lenguaje. Por lo que venimos viendo hasta acá, la cultura sería algo exclusivo de los grupos humanos. Muchos antropólogos van a seguir este camino: Ruth Benedict, Margaret Mead, Levi-Strauss, Clifford Geertz y muchos profesores universitarios. Otros tantos, más interdisciplinarios quizás, atendiendo a los avances de la etología, la ecología y los estudios del lenguaje animal, van a ampliar el espectro del concepto de cultura. A estos últimos dedicaremos las últimas palabras. Empecemos por Roy Rappaport. Rappaport nos dice que los organismos se adaptan a los cambios ambientales a través de la reorganización de su conducta. Esto es particularmente así en los humanos. Este autor se niega a ver a la cultura como algo supraorgánico, es decir, que está separado de sus portadores. Al ser los seres humanos un animal más, al ser también producto de la evolución, no hay ninguna razón para separarlos de la naturaleza como si fueran una creación divina. Así, Rappaport concluye que la cultura, a través de sus portadores humanos, está ligada a las leyes de todo lo viviente, de todos los organismos. Volviendo un poco a la línea iniciada por Taylor, de la que Boas había intentado separarse. Otro autor a tener en cuenta es Marvin Harris. Para él la cultura es sinónimo de conducta. Nos dice también que, si bien las ideas guían el comportamiento, también el comportamiento puede modificar a las ideas. Es decir, los cambios materiales pueden afectar en los hábitos y costumbres de una sociedad. Por ejemplo, un cambio tecnológico, una guerra, una pandemia mundial, ya veremos. El libro de Harris, Antropología Cultural,
tiene un apartado llamado Cultura no humana. Ahí da cuenta de varios ejemplos sobre la cultura animal. Uno muy interesante es el que refiere a la primatóloga Jane Goldar, que en sus estudios en el Parque Nacional Gombe, en Tanzania, da cuenta de cómo muchos chimpancés usan ramas para sacar a las termitas de los termiteros y así poder comerlas. También da cuenta de cómo esta costumbre la aprenden los más pequeños simplemente mirando. Además, en otros lugares donde también hay chimpancés y también hay termiteros, no se da la misma situación. No hay nada genético en este caso. Los primatólogos de la Universidad de Kioto también nos dan otro ejemplo interesante. Para observar mejor a los monos de la isla de Kojima, dejaron unas batatas en la costa. Los monos, antes de comerse las batatas, las frotaban un poco para quitarle la arena. Hasta que un buen día, a una hembra joven, se le ocurrió limpiar la batata en un arroyo. Esta práctica se fue extendiendo a los distintos individuos y 10 años después, casi el 90% de los monos limpiaban las batatas en el mar o en el arroyo. También los primatólogos dejaron trigo en la costa y los monos pasaban un largo rato separando los granos de arena de los granos de trigo. La misma hembra tuvo la idea de arrojar el trigo al mar y así los granos de arena se hundían en el fondo mientras que el trigo flotaba. Podemos decir, siguiendo a Reynoso, que la cultura es aquella manifestación conductual que posee un componente simbólico y otro material que le sirve de canal y expresión y que se transmite por un medio no genético. Queda claro que la cultura se adquiere necesariamente a través de otros, es decir, es un fenómeno social.